Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, ¿quién las vino a hablar? Dios. Por eso aquí el pastor es Dios, para que se cumpla Ezequiel capítulo 34, del 8 al 11 y el Salmo 23. El Señor nuestro Dios es nuestro pastor. ¿Cómo pastorea Dios a esta iglesia en particular? Por medio de su conocimiento, por medio de su palabra. Cuando tomamos la palabra de Dios y nos entra por aquí, por el oído, y nos llega al corazón, entonces vemos el ejemplo que tenemos en Cristo, Señor nuestro, para estar en unión en este hilo espiritual con Dios. Mira lo importante que es la palabra de Dios. El estudio de hoy se llama La conducta y la misión de una iglesia en gracia. Se me olvidó colocarlo ahí en el título del TikTok. La conducta y la misión de una iglesia en gracia. La conducta y la misión de una iglesia en gracia. Muchos dicen, no, yo estoy bajo la gracia, pero entonces están bajo la ley también. No. Los de la gracia son puros en la gracia del Señor. Afirmando el corazón con la gracia. El único apóstol que tiene la gracia es el amado apóstol Pablo. El único que trae las bendiciones del Espíritu es el amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel, alto y fuerte. ¡Feliz día, amado! ¡Feliz día! ¿Cómo tratamos de amar la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu perfecto está completo. Crecerá del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Voy a contar por mi Dios que Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no daremos. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, estar cierto sabio. El quinto, respeto a su madre. El sexto, no cometer homicidio. El séptimo, no disfrutará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y afectará a su testimonio. El décimo, no codiciará el pago de tu prójimo. Muchas gracias. Con ustedes presento el gran ministro Eloy. Adelante, bendecido ministro Eloy ¡Feliz Miguel. día, amada! Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entras de la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca y me da saber hablar. Voy a hablar de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay excepción de personas. Muchas gracias. Con ustedes, hoy les presento al gran ministro, dígale Eloy López Peña. Amén. Abba Padre. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos, Abba Padre, al Dios de la gloria. La conducta y la misión de una iglesia en gracia. La iglesia en gracia tiene que tener una conducta, pero tiene que tener sobre todo una misión. Conducta en el diccionario es el modo de comportarse. Y la misión, poder que se da a un enviado para que se haga alguna cosa.
por ejemplo, a un diplomático o un embajador. Recordemos que Cristo fue un enviado de Dios, Cristo de Nazaret. ¿Qué vino a hacer ese embajador de Dios aquí en la tierra? Reconciliarnos con Dios. Reconciliar al hombre natural con el Espíritu. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Y esa es la gran bendición de Cristo, Señor nuestro. Como dice en Hechos 3:26, que Dios envió a su Hijo a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Y cómo es la bendición? Que cambien del mal al bien. De eso se trata esto. Así que la misión del embajador, como dice en 2 Corintios capítulo 5, desde el 16 al 21, dice que si aún a Cristo vimos según la carne, ya no lo vemos así. En primer lugar, ¿lo vemos cómo? En el Espíritu. ¿Está Cristo entre nosotros? ¿Somos nosotros los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo? Entonces no tengo que esperar a Cristo porque Cristo ya está aquí. ¿Dónde está? En vuestros corazones. Ahí está el amor de Dios que fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado según Romanos 5:5. También está escrito en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que Dios envió a su Hijo y el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que hoy clama, Abba, Padre. Gracias, papá, papi, Padre, gracias por su amor y por su don inefable. Hoy el Señor, nuestro pastor, Cristo bendito, nos da 7 pasos. Son muchos más, pero hoy va a hablar de 7 pasos importantes que la iglesia debe tomar para presentar a los creyentes limpios, puros, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación delante del Señor nuestro Dios. Y aclarar a todos, ¿a cuántos? Aún a los llamados pastores, curas, sacerdotes, a la unidad de poner todos a Cristo resucitado como único fundamento para el edificio y tercer templo de Dios, la única iglesia universal. Todos los ministros a la final van a tener que hablar de la misma manera, porque todo se encierra en el amor al prójimo. Y el Señor dijo, ve tú y sé el prójimo de alguien. O sea, prójimo es el que ayuda a otro. Decía que en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 16 al 21, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados, ¿por qué se los voy a tomar en cuenta yo? Conociendo que Cristo entregó su vida para el perdón de pecados, no puedo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, muy importante que tú sepas que tú estás en la embajada de Dios y que fuiste enviado como un embajador, como una embajadora para reconciliación de la humanidad con Dios. Que sepan que Dios ya no está bravo con nadie, que debemos de compartir la bienaventuranza del buen proceder para que así todas las buenas promesas que Dios ha hecho al pueblo escogido se empiecen a manifestar en cada uno de vosotros. Primero, tenemos que reconocer a Pablo como el apóstol de la gracia. Pablo es el último de los apóstoles. Pablo es el apóstol enviado por Dios como embajador en su embajada espiritual para que todos nosotros podamos comprender al Espíritu eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. La iglesia presenta a todo hombre perfecto en Cristo Señor nuestro. Ciertamente, si usted oye la ley de Moisés, todo hombre es pecador. Pero nosotros ya dijimos, no estamos bajo la ley,
sino bajo la divina gracia de Dios. Y la divina gracia de Dios nos enseña que si aún a Cristo vimos según la carne, ya no lo vemos así. Y al hermano lo condenaremos de pecado en ninguna manera, sino que así como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros como embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios. Que Dios ya no está bravo con ninguno de nosotros. Pero estas revelaciones se las quiso dar a los gentiles, primeramente, para que el apóstol de los gentiles le hablara a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel. Por eso, este mensaje tiene que llegar, así como salió de Israel, volver a la Jerusalén actual. ¿De dónde viene? De la Jerusalén espiritual. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, 27 y 28. Debemos de entender que la esperanza de gloria es que Cristo sea formado en vosotros. ¿Que qué? Que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la única esperanza que tiene el planeta. O sea, si ustedes analizan todas las religiones y todos los dioses del planeta y de todo lo que habla todo el mundo, el único que se enfrasca en el amor al prójimo, en la ayuda mutua, en que estemos todos bien unos con otros, es Cristo. No hay otra llamada religión, doctrina, enseñanza espiritual o terrenal que lleve por el camino correcto que no sea la de Cristo. No hay otra. Cristo une. El trabajo de Dios en Cristo es unir, reconciliar lo celestial con lo terrenal. Hacer de los dos un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La iglesia presenta a todo hombre perfecto en Cristo Señor nuestro. Así como Cristo hoy no me ve a mí según pecado, yo tampoco veo a nadie como pecador. Y la amada de la misma manera. Por eso dice en Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Cómo presentamos nosotros a Cristo o a todo hombre en Cristo? Perfecto. Perfectos, bendecidos, brillando más que el sol, con ángeles a su favor. Segundo, creyendo en gracia, 2012 hasta la eternidad, habla sabiduría de Dios en misterio. No habla nada vano. Nosotros hablamos la sabiduría de Dios predestinada, la que ninguno de los príncipes del siglo I y hasta el fin de los tiempos conoció. Porque si la hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Señor de gloria. Y de hecho, hoy cuando usted llama a alguien pecador, entonces usted está diciendo a Cristo que hay que crucificarle. ¿Por qué? Porque no ha perdonado el pecado de aquel o de aquella. Cuando nosotros decimos que Cristo libró del pecado, es porque comprendemos que Cristo ya se presentó como Cordero al matadero una vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. Pero estos misterios Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así está escrito en 1 Corintios 10:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloríate en el Señor. Tercero, creyendo en gracia, 2012 hasta la eternidad, enseña a los creyentes a llamar las cosas que no son como si fueran. O sea, mantiene un vocabulario siempre en bendición. Como está escrito en Romanos capítulo 4, versículo 17. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros nos llamamos y llamamos a la gente bendecidos. Feliz día bendecido, feliz día bendecida.
Cuando nosotros te estamos llamando bendecido, bendecida, te estamos bendiciendo en la prosperidad de Dios. ¿Cuál es esa prosperidad? Ver las cosas que no son como si fueran. Llamar, atraer todo lo bueno, lo puro y lo honesto y todo lo de buen nombre, para que el Dios de paz more y permanezca en vuestros corazones. Por ejemplo, Abraham tenía aproximadamente 75 años cuando Dios le hizo una promesa y le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, que significa padre de mucha gente. Pero Abraham, cuando le dio esta noticia a su esposa y a todos los que con él estaban, todos se echaron a reír. ¿Cómo aquel hombre de 75 años, ya viejo y con su mujer prácticamente estéril, va a poder llamarse padre de mucha gente? Y no fue sino 25 años después aproximadamente que Dios le concedió la dicha de tener hijos. Así que podemos ver que la promesa de Dios hecha a Abraham, que se iba a ser prosperado en abundancia de hijos, le llegó a su tiempo. Pero él, aunque no lo era, aunque no tenía hijos, no dejó de decirse a sí mismo, yo soy padre de mucha gente. Yo soy el papá de muchas generaciones. Y lo digo porque le creyó a Dios y Dios lo había dicho y poderoso era Dios para hacerle una realidad aquello que Dios le había prometido. Por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por todo esto, clamamos, queridos hermanos, Abba Padre. Muy importante que la iglesia en gracia tenga un vocabulario de bendición. ¿Y cómo estás tú? Perfecto, bendecido, brillando más que el sol. Y entonces la gente se nos ríe. Y están con necesidades y están padeciendo y están tristes y están enfermos, pero siempre están brillando aún más que el sol. ¿Por qué más que el sol? Porque la luz de Dios se nos metió por dentro. La luz de Dios está en nuestros corazones. Por eso los creyentes llaman las cosas que no son como si fueran, para que se hagan realidad. ¿Somos nosotros bienaventurados? Yo recibo que sí, perfectos, bendecidos, con ángeles a favor, brillando aún más que el sol. Cuarta enseñanza. Creyendo en gracia, 2012 hasta la eternidad, enseña a dividir los dos diosados en su cuerpo. Enseña a que comprendamos que somos una dicotomía. Ayer oí a un ministro aclarando, o creo que más bien oscureciendo, decir, no, porque en Primera Tesalonicense dice que somos cuerpo, alma y espíritu. No, ahí no dice eso, ahí dice ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, seríamos 4 y no 3, en todo caso. Pero lo cierto es que Pablo lo aclara, eso que está diciendo en Tesalonicense, Pablo lo está aclarando en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. O sea, el cuerpo con el pensamiento terrenal es alma viviente. Y el postrer Adán, que es el ser espíritu, es un espíritu vivificante. O sea, ser espiritual y alma viviente. Alma es cuerpo. Los pensamientos mueren con el cuerpo. Por eso dice Salomón en los proverbios, y lo repite también en Eclesiastés, que el hombre después que muere no se acuerda de nada, porque el alma muere con él. Pero el espíritu regresa a Dios que lo dio, según Eclesiastés 12:7. ¿Regresa a dónde? A Dios que lo dio. Por eso nosotros tenemos un espíritu, un ser espiritual dentro de nosotros, dentro de esta alma viviente, que es el cuerpo, con pensamientos terrenales como la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la borrachera, la orgía y las enemistades dispares,
usted de contar. Todos estos deseos terrenales mueren con el cuerpo. Ya no pueden hacer más daño. Eso fue lo que hizo Cristo cuando llevó su cuerpo a la cruz del Calvario, a destruir el diablo. ¿Qué es diablo? Contrario a Dios. ¿Qué es Satanás? El que adversa a Dios. Por eso en Hebreos 2:14 dice que Cristo llevó su cuerpo a la cruz del Calvario para que el diablo fuese destruido. ¿Cómo fue destruido? Bueno, cuando destruyó su cuerpo, murió su mente, y cuando muere la mente, ya no hay más pensamientos terrenales, porque el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y el espíritu es incorruptible, no se puede corromper. Se corrompe mientras que está en el cuerpo, se mancha, se marchita mientras está en el cuerpo. Así que, queridos hermanos, somos una dicotomía, somos carne y espíritu. Usted en su carne es tan diablo como lo que creemos que es el diablo, y en su espíritu es tan Dios como es Dios. ¿Por dónde quieres estar tú? ¿Cuál es tu proceder? ¿Qué es lo que debes de hacer para tu propio bien? Quinto punto. Creyendo en gracia, 2012 hasta la eternidad, es la iglesia que te enseña a reinar a través de tu confesión. Como dice en Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, como el primer Adán, muchos más reinarán en vida por uno solo, Cristo bendito, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es justo entender que todo lo que nos rodea es de Dios. Será justo comprender que nada hemos traído a esta tierra y nada sacaremos de ella. No será justo, en la gran justicia de Dios, comprender que todo lo que Dios nos ha dado es para servirle a los demás. Cuando comprendamos eso, seguramente reinamos en vida. Porque así como tú has sembrado, seguramente los demás también sembrarán por agradecimiento. Porque lo único que debemos nosotros de comprender es ser agradecidos con Dios. ¿Ser qué? Agradecidos con Dios. Así que, muy importante lo que esta iglesia, creyendo en gracia, 2012 hasta la eternidad, enseña a la Grey por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Porque nuestro pastor es Dios. Sexto, creyendo en gracia, está sometida a una unidad apostólica. Una unidad apostólica es el orden bíblico de Dios. El orden de Dios. ¿Tenemos nosotros un apostolado? Sí. ¿Somos nosotros universales? Sí. ¿Somos entonces católicos y apostólicos? Sí. Pero no romanos. Somos católicos, apostólicos, pero no romanos, sino cristianos. Verdaderos cristianos. ¿Ok? Porque hemos recibido de Dios, por las escrituras de los profetas y por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nos enseña que el amado apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. El único apóstol, el último de los apóstoles, el que trae las últimas noticias. Por eso ustedes, ministros competentes, mosca, despierten. Empecemos todos a hacer lo que por el Espíritu Santo de Dios nos llega en primera carta a los Corintios 1:10, porque tienen mucha letra, pero la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo dice que se estaba presentando un problema en Corintios igual que se presenta el día de hoy. Muchos dicen, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que si somos cristianos, entonces somos de Cristo. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:10 dice lo siguiente: os ruego, queridos hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si usted, querido ministro competente,
ve que Pablo se bautizó con agua y luego bautizó a algunos, también puede ver aquí en 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 10 al 18, que se presentaba un problema por el bautismo de agua y que él resolvió el problema por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál era? Que unos decían que eran de Cristo, otros decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo y otros decían que era de Cefa, el cual es Pedro. Pablo le dijo, si he bautizado a alguno, tal vez a la familia de Gallo, de Estefanía, ya ni me acuerdo, porque lo cierto es que los ministros o los llamados pastores o curas o sacerdotes ni se acuerdan si te bautizaron o no. Lo cierto es que Pablo está diciendo, a mí no me enviaron a bautizar con agua, que era el único bautismo que había antes de Cristo resucitado, sino que me enviaron a predicar el evangelio. Cuando yo predico el evangelio de Dios, usted está siendo bautizado por el Espíritu Santo. Sí, cuando usted cree. Así está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 19 del 1 al 8. El apóstol Pablo llegó a esas regiones y consiguió a 12 hombres. Y les preguntó Pablo, ¿ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y ellos respondieron, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Pablo entonces le respondió, ¿y en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Pablo les aclaró, no, Juan el Bautista bautizó con agua con bautismo de arrepentimiento, pero dando testimonio de que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero venía uno que era antes que él y aunque llegó después de él, bautizaba con Espíritu Santo. Cuando ellos creyeron en lo que Pablo le estaba diciendo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Todos ustedes creyentes hoy de que la iglesia de Dios tiene que tener un comportamiento en su forma de hablar, porque así es que se van a reconocer. ¿Y cómo se van a reconocer? Porque por sus frutos los conoceréis. A mí me llegó un amigo y me decía, mira, hay una mujer por allá donde yo fui y trabaja allá y yo creo que ella se congrega contigo porque es que habla igualito a ti. ¿Sí? Ciertamente se congrega conmigo. Y ciertamente si oyen a Pablo hablar o oyen a Cristo, entonces oyen a los que nos oigan a nosotros, saben automáticamente que hablamos como ellos. ¿Por qué? Porque es de la misma manera. Eso está ocurriendo en esta iglesia. Tenemos una misma mente y un mismo parecer en lo que a Cristo se refiere, el Dios viviente. Por eso es muy importante que nosotros la confesión que tenemos. ¿Ven? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Cristo bendito, que mora en nosotros, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Queridos hermanos, hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Pues escrito está en Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las primeras enseñanzas de Cristo de Nazaret, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. Que si la doctrina de bautismo de agua es un rudimento, la imposición de manos es un rudimento, ahora solamente levanto el teléfono, te declaro sano en el nombre de Cristo, Señor nuestro, y tú tienes que recibir sanación porque la palabra es la que tiene poder. De mí sale el poder de la palabra y de ti, por la fe, recibe ese poder y la persona queda sana automáticamente. Esto es maravilloso. Cristo nos abrió esta puerta. Cristo nos rompió el velo. Cristo nos hizo una comunión con Dios. En este hilo espiritual que tenemos con Dios hoy, porque esto no es mío nada más, es de todos vosotros como iglesia. Toda la iglesia tiene este poder, porque el poder está en la palabra de Dios, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Así que hablemos todos una misma cosa. Dejemos el bautismo de agua, que era de arrepentimiento,
Hagamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios, que es por medio del conocimiento. Muy importante la imposición de manos, dejarla de hacer. Una palabra tuya debe de bastar, porque si la palabra viene del Señor, tiene que bastar eso. También, queridos hermanos, ministros, siervos de Dios, benditas de Dios, el juicio eterno y resurrección de los muertos. Resucitó Cristo. Si Cristo resucitó, entonces todos resucitamos con Él. Porque ese es el trabajo de la resurrección de los muertos. Que Él fuera la primicia de los muchos que habrían que venir. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Que es digno de lástima aquel que todavía espera que Cristo venga a perdonarle sus pecados. Ya Cristo perdonó tus pecados. Y ahora tienes una comunión con Dios. Y ahora resucitas con Dios. Así que, juicio eterno. ¿Por qué nosotros, si Dios hizo el sol para buenos y malos, vamos a seguir en la condenación, condenando a los ingenuos? No, ya vamos a dejar de hacerlo. A quien tenemos que, venimos a jugar es a los pastores, curas, sacerdotes, a ellos que son líderes. ¿Por qué? Porque son potestades en lugares celestiales para hablarle a mucha gente. Y aún los escogidos están siendo extraviados y perdidos. Porque si los enseña un ciego, los dos caerán en el mismo hueco. Por eso es muy importante que esta iglesia está siendo preparada para hablarles aún a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Hay muchos llamados pastores que creen que cuando Pablo está hablando ahí en Efesios capítulo 3, ellos piensan que Pablo está diciendo de entidades oscuras que están en tu mente. No, no. Pablo está hablando de los principados y las potestades en lugares celestiales. Está hablando de príncipes, o sea, sacerdotes, curas, llamados pastores, etcétera, que están llevando a la grey por un camino incorrecto. Están enseñando lo mismo de la ley de Moisés y nunca podrán ser salvos por Cristo mientras que tengan a Moisés en la mente. Moisés es el acusador. Cristo es el acusado. Y Miguel vino a defenderlos. También está escrito en el séptimo punto. Creyendo en gracia, 2012 hasta la eternidad, y es la iglesia católica apostólica que trae la nueva visión desde Maracaibo, Venezuela, para todas las naciones. Es instruida por el mismo Espíritu Santo de Cristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre Celestial, por medio del Evangelio dado en el tercer cielo, en el paraíso, al amado y único apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Nosotros sí somos imitadores de Pablo, como Pablo es imitador de Cristo, como Cristo es imitador de Dios. Siguiendo la misma regla, los príncipes hechos ministros de Dios, imitando a Cristo a través de las buenas nuevas del consejo de Dios. La gracia que le fue dada a Pablo para todas las naciones tiene como misión ver en lo espiritual y no en lo terrenal. Como está escrito en Juan, libro histórico de Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pues como está escrito en Efesios capítulo 3, 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de Dios desde los siglos, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios en muchas formas,
Dios en cada uno de ustedes, Dios utilizando su templo, su morada para el Espíritu Santo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. ¿Cuándo es ahora? Dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Hermano, ¿por qué usted dice que Pablo está hablando aquí de los sacerdotes, curas, llamados pastores, etcétera? Bueno, si tú lees en Éxodo, en el capítulo 22, versículo 28, en Hechos 23:5, vas a comprender que los ministros son príncipes de Dios. Los pastores, los curas, los sacerdotes son príncipes. Por eso son principados. Para ellos se escribió en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. También pueden leer Mateo 27, 12. Son príncipes los llamados pastores, curas y sacerdotes, porque son hijos del Rey de Reyes, con potestad de hablar un evangelio, pero están hablando un evangelio diferente. Por eso mi llamado, para que todos tengamos la misma mente y el mismo parecer en lo que a Dios se refiere. Es tiempo de revelar y de aclarar todas estas cosas. Conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo, Señor nuestro, por lo cual clamamos Abba Padre, amén, lo recibo. Creyendo en gracia, no hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno, estamos creyendo en gracia. Antes oí hablar de vos, de Dios y de todos sus misterios. Ahora Dios me reveló que existen dos evangelios, el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Solamente hay dos. Pablo, escogido por Dios para revelarle el misterio. El príncipe que oyó su voz habla del evangelio. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, que nos ha bendecido con toda bendición en estos lugares celestiales. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne, Cristo de Nazaret, que entregó su vida por nosotros, como dice en Romanos 7:4, para que hoy estemos con el otro, con el que resucitó de los muertos. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los apóstoles que hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por Noé, por Job y por Daniel. Su humildad, su integridad y su fe nos mantenga siempre en nuestros corazones firmes en el Señor. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que por el poder de la palabra hoy en el nombre de Cristo son todos sanos de toda enfermedad. Amén. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama prosperidad hasta que sobreabunde en tu casa y en tu corazón. Y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que como ministro competente y embajador de Dios, te presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, a la iglesia perfecta, a la iglesia embarazada, a la virgen del divino Dios. Así te presento delante del Señor mi Dios, iglesia amada. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones.
Recuerden que cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Amén, amén. Esto es para toda esta hermosa, amada Madre Iglesia, que el Señor les ha prosperado grandemente. Amén. Así que cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Gracias a Dios por todos ustedes, por todas sus siembras, que el Señor abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia y tu sementera. Amén. Amén. Lo recibo. También doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, que nos instruye y nos enseña que cada primer día de la semana, según primera la carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Algo. No dice ni el 10% ni el 100%. Ponga algo aparte. Para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Así el Señor nuestro Dios guía nuestros pasos y aprueba nuestro camino. Doy gracias a Dios por las ofrendas de cada uno de todos ustedes, para su prójimo, para su hermano, para sus ministros, para toda la hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Que el Señor abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de ustedes que siembran hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia en vuestra sementera. Con los frutos de mis labios, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios, de Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Diosito y Salvador. Hoy aclamo, Abba Padre, unidos y abrazaditos, que somos sus hijitos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito. Abba Padre, Abba Padre, mi Señor, al Cristo resucitado. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Ese es mi Señor, mi Salvador. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a brillar, bellas cosas son de Dios, de Dios te vino a dar. Te digo, yo te soy real amigo, no lo dudes, por favor. Cuando brilla tu vereda,
no está caliente. No, está chiquito. En el diablo, en la revelación que está en las cartas de Pablo, más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo, yo recurre al amigo, no lo digas por favor, eres Dios nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar, estate atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, papá. Una poca de gracia y mucha alegría, y arriba y arriba. Para papá. Ay, arriba, por ti crees, por ti crees, por ti crees. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia Y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes día bonito, hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera. Yo regalo, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? El Espíritu de Dios. ¿Dónde está en la amada del Señor? Ay, qué día tan hermoso,
es el de tu cumpleaños, unidos y sin engaño, lo vamos a celebrar. Cristo bendito es el primero, el invitado especial, y en ese precioso nombre se te va a felicitar. Parará, felicidad, bendecido, te deseamos tus hermanos, ya que todos te amamos en el amor del Señor. Parará, Y aquí los seres unidos, hoy en un mismo sentir, para ti, para cantarte, hermanito. tu cumpleaños feliz, Pam, 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 cumpleaños, feliz te deseamos a ti. cumpleaños, bendecido el hoy. Cumpleaños feliz. Abba Padre, ángeles, con todos ustedes, mi amada, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo en YouTube, TikTok y todos los canales. Amén. Abba Padre.